la realidad vine a un proyecto muy grande y ha sido poder, se me ha mi libertad. Reapareció, mi gente, públicamente la modelo Aleska Génesis, quien fuera detenida en la Ciudad de México el pasado 10 de marzo, acusada de supuestamente haberse robado 3 relojes. Así es, algo muy serio, y la modelo habló ante nuestras cámaras de todo lo que ha vivido desde ese día y además explicó por qué teme por su vida y a quién responsabiliza si algo le llega a pasar. Algo muy serio, Lili, vamos a ver. Ayer domingo, Aleska Génesis fue a la fiscalía para firmar y hacer acto de presencia cada 15 días en México y volvió a dejar claro que teme por su seguridad en tierra azteca. Sí, temo por mi seguridad. Quiero agradecerles a ustedes porque han estado pendientes, porque me han estado apoyando. Estoy en un país en donde la realidad vine a un proyecto muy grande y ha sido poder, se me ha mi libertad. Ahorita estoy en un momento, en un proceso. Estoy pagando algo que nunca cometí, que nunca hice, es una injusticia. Y nada, estoy cumpliendo con las medidas, pero estamos en un proceso en donde exijo que se revise la carpeta y que se haga justicia. Según Aleska, el miedo y el temor no la dejan dormir tranquila y por eso contrató agentes de seguridad pagados por ella. Tengo mi propia seguridad y exijo también a las autoridades que me protejan, y hago responsable a una persona que si me pasa algo en este país, Javier Rodríguez Borgio es el responsable. Aleska afirma una y otra vez que todos sus problemas vienen de Javier Rodríguez Borgio. Todo ha sido una campaña de difamación en mi contra, simplemente por venganza a que una mujer no se quiso someter al poder de un hombre. De género. A la salida de la fiscalía, Aleska volvió a hablar con la prensa. Yo estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido. Me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada 15 días. Yo estoy abierta para que las autoridades, y le hago un llamado a fiscalía para que puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas de mi inocencia, porque esto es abuso de poder. He sido 2 veces por la misma razón, por un acto que nunca cometí. Es el exnovio de mi hermana, expareja de mi hermana, y como no le puede hacer daño a ella, por eso me lo está haciendo a mí, porque sabe que yo estaba trabajando en este país. Se me fue sacada de un reality show para entregarme a las autoridades sin una orden de cateo, sin ni siquiera teniendo un amparo de mi libertad. No hay pruebas para que me hayan hecho esto, para que yo tenga que estar en un lugar en donde ni siquiera estuve el día en donde supuestamente se hizo el robo. Yo nunca había pisado este país. Entonces, ya con esto es suficiente. La segunda vez, como dice ella, que efectivamente ha pasado por la cárcel, la sacan, ahora está en un proceso, señores, de que le logren probar que lo que están diciendo es verdad. Esto es ahora en México. Sin embargo, ella pasó por esto mismo en los Estados Unidos ya hace algún tiempo atrás, de lo cual no encontraron pruebas suficientes. Y no es ella sola, hay que explicar que son 3 hermanas. Así es. Ella y sus 2 hermanas, una de ellas es la que era la supuesta novia de Javier Rodríguez. De este Javier Rodríguez, y obviamente esta hermana tiene más problemas todavía porque hay desde un apartamento envuelto de por medio, un carro, y este es el señor, estamos viendo las imágenes del señor que las acusa a las 3 de todo esto. Sí, los 3 relojes son las 3 hermanas, el resto es solamente la hermana. Ella dice que obviamente es una venganza, es una venganza contra ella, que no hay manera de cómo vengarse para ella, pero que lo hace de esta manera. Y lo difícil va a ser que estos 3 relojes, si se llegan a encontrar, es que tienen que vendérselo en una tienda, porque con el número serial hay manera de ver los compradores que han tenido esos relojes. Hasta que ese reloj no aparezca en una tienda normal, algo así, no se va a saber el paradero de esos relojes, que es la prueba que necesitan para poderla acusar de este caso. El hombre de la tienda dijo que esos relojes nunca habían pasado por allá. Entonces, hasta el momento, señores, no ha encontrado la persona que pueda probar que efectivamente 3 relojes desaparecieron de la casa de este señor. Y este hombre jura que más nunca las va a perdonar. O sea, que él va a seguir insistiendo. Bueno.
seguiremos el caso muy de cerca y le deseamos mucha suerte a Aleska, que todavía sigue allá en México y cada 15 días tiene que ir a poner su...